Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Los estamos saludando desde la Dirección General de Deporte UNAM, en específico en las instalaciones del Centro de Estudios del Deporte. Espero que se encuentren bien y que estemos listos para esta última charla de este ciclo de conferencias que tenemos. Y justamente vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver progresiones y regresiones sobre ejercicios de la calistecnia, ¿de acuerdo? Es importante retomar la calistecnia ya que es un ejercicio muy completo y nos da una gran variabilidad de opciones, una gran variedad de opciones para poder fortalecer nuestro cuerpo, mantenernos en un estado óptimo de salud y sobre todo no vamos a requerir material o tal vez material muy escaso, pero por lo general es que vamos a tener a nuestro cuerpo como el instrumento principal para llevar a cabo las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver justamente cuál es este proceso, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a reproducir y vamos a ver bases y fundamentos de este entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que saber realmente qué es la calistecnia, ¿de acuerdo? Eh, Como tal, es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal, cuyo interés está en los movimientos de las cadenas musculares que componen nuestro cuerpo. Recordemos que hemos tocado el punto de cadenas cinéticas dentro de los entrenamientos de fuerza que vimos de reacondicionamiento muscular para COVID y entrenamiento de fuerza para personas con obesidad, pero en general las cadenas musculares es algo que requiere de mucho, no de mucho, sino requiere de prestarle atención a este sentido porque recordemos que cuando hablamos de cadenas funcionales estamos hablando de movimiento en general o de acoplamiento muscular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene la calistecnia? Pues es la adquisición de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación y flexibilidad a través del entrenamiento del propio peso corporal. Es muy interesante observar esta parte porque no es algo reciente. Calistecnia es una palabra formada por dos prefijos o por dos palabras griegas, kalos y stenos, que significa estética y fuerza. Y los griegos trabajaban mucho el desarrollo calistécnico o el trabajo calistécnico como una forma de acondicionamiento físico, ¿de acuerdo? Era muy importante para ellos este trabajo. Entonces, observemos que este concepto no es nuevo, ¿de acuerdo? Esto ya tiene varios siglos, varios milenios en la presencia de la humanidad, ¿de acuerdo? Estos son los ejercicios que estamos actualmente familiarizados y podemos decir que es una calistecnia, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo vamos a poder trabajar. Primero, vamos a repasar un poco de historia. La calistecnia era la principal forma de adiestramiento militar del mundo antiguo. En efecto, muchos ejercicios que tenemos dentro de la calistecnia no son ajenos a la antigüedad del mundo, ¿de acuerdo? Significa que no son ajenos a la naturaleza del propio ser humano. Recordemos que el ser humano fue desarrollando conocimiento a través de la observación y hasta la fecha lo sigue desarrollando a través de la observación, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces en estos últimos 3 décadas, 4 décadas, hemos pasado a tanta especialización científica dentro del ámbito del ejercicio que tendemos a despreciar o sobre todo se ha tendido a olvidar lo que nos da el ejercicio con el propio peso corporal, o sea, de subestimar. Sin embargo, es algo que está presente dentro de la historia de la humanidad y principalmente dentro de la parte militar de la historia de la humanidad. Recordemos que la humanidad casi siempre ha estado en guerra. De hecho, hace no mucho, hace como 3 años, salió un artículo donde el periodo de paz, entre comillas, de paz, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actual fecha, cerca del 2010, 2015,
ha sido el periodo de paz más largo dentro de la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Del mundo occidental, porque generalmente la información es del mundo occidental. Entonces, ¿por qué la calistecnia era la opción militar de la antigüedad? Pues porque era fácil de organizar, era fácil de aprender, era fácil de enseñar, y la que mayor importancia daba es que casi todos los ejercicios o todas las habilidades que se desarrollan en la calistecnia generaban una mayor transferencia de habilidades bélicas, ¿de acuerdo? Todo lo que hacías en la calistecnia tenía repercusión en alguna habilidad dentro del campo de batalla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dentro de la danza, algunas posturas de danza clásica, como el pas de bourrée, están relacionadas con trabajos de ejercicios de piernas de las legiones romanas, ¿de acuerdo? Entonces, no es algo que no se conozca, sino es algo que ha tenido varios procesos de, primero, descubrimiento, olvido, redescubrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que la gimnasia olímpica organizó y sentó las bases de una ejecución más técnica de estos procesos de acondicionamiento físico de ejercicios, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la clara muestra de que la gimnasia alemana ha sido la gimnasia que más, que tiene una gran influencia a nivel militar. Recordemos que la gimnasia tiene varias escuelas, la alemana, la francesa, la sueca. Entonces, cada uno de estos estilos reaparece, ¿de acuerdo? Por eso dice, recordemos que la gimnasia con sus escuelas y sistemas fundamentados en principios científicos es de los primeros deportes en aparecer como lo concebimos de manera moderna. De hecho, si no me falla la memoria de cuando estudié gimnasia olímpica, cuando se empiezan a conformar federaciones para competir hacia las Olimpiadas, la gimnasia olímpica fue la primera federación conformada, ¿de acuerdo? Entonces, es de las más antiguitas. La calistecnia y la gimnasia van mucho de la mano, no hay una división como tal, pero va acompañado de este proceso del siglo XIX y del siglo XX, donde se empieza a trabajar nuevamente el cuerpo. De hecho, sobre todo en el siglo XIX, se empieza a retomar esta cultura de la actividad física y del cuidado del cuerpo. Es cuando empiezan a aparecer los hombres fuertes, ¿de acuerdo? Los hombres que tienen a hacer proezas de doblar tubos, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza a retomar este principio de entrenamientos, de ejercicios, ¿no? De manera de ejercitarse. Y ahí es donde empiezan a surgir las escuelas gimnásticas, ¿no? Con sus sistemas y escuelas enfocados para la salud, enfocados para el bienestar, enfocados para el desarrollo bélico, ¿sí? Y muy de la mano, pues va ahí la calistecnia, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, ejercicios de piso, que es la gimnasia Sokol, son base de, la gimnasia Sokol es la base de ejercicios de piso de la gimnasia olímpica, ¿de acuerdo? Entonces, no es algo ajeno, pero es interesante y es importante recordar de dónde van saliendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de un lugar de entrenamiento gimnástico. Si se dan cuenta, son ejercicios sumamente parecidos, los del lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Todos los que conocemos en los actuales gimnasios llamados de CrossFit o en las barras de los parques para hacer calistecnia, ¿de acuerdo? No es algo nuevo, y esa imagen estamos hablando que es a finales siglo XIX, principios siglo XX, esas ilustraciones, ¿de acuerdo? Es un gimnasio, vamos a llamarle clásico, y a la derecha, alguien ya más reciente, estamos por ahí por la década de los 60, 50 del siglo XX, sí, porque estamos en el siglo XXI, y evidentemente los ejercicios con propio peso corporal no pasan de moda, siguen siendo una muy buena opción, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante observar que cuando pasamos de este proceso de la calistecnia, como era concebida por los griegos, a una reaparición en el siglo XIX y XX, junto con el apoyo de conocimiento científico, anatómico, médico, este conocimiento vuelve a, si no viene a desaparecer,
se limita o se enfoca solamente hacia la parte militar, es decir, migra del común de la población hacia lo que vendría a ser una parte bélica, ¿de acuerdo? Y se entendía que estos adiestramientos físicos pues eran para personas no de a pie o no tan comunes. ¿Por qué? Porque hay que considerar varios factores. La forma de vida y de laborar de hace 100 años era muy diferente a la de hoy en día. El laborar como obrero, como granjero, siempre requirió un gran esfuerzo físico y una gran carga fisiológica. Entonces, pues era muy extraño o no era muy común recurrir al ejercicio físico como una manera de mantenimiento o de obtención de salud, porque el mismo trabajo te demandaba estar 8, 10 horas en una fábrica, en una granja, haciendo mucho trabajo. Incluso la misma casa, el trabajo de casa era muy demandante a nivel físico. Entonces, no era muy común recurrir al ejercicio más que como una forma de recreación, ¿de acuerdo? O, pues obviamente, cuando aparece el varón Pierre de Coubertin y la institución de las Olimpiadas modernas, como la conocemos, pues como una forma de sana competitividad, de deportividad, como él lo llamaba, ¿no? De convivencia entre las naciones. Pero de ahí en fuera no había otra razón más a fondo para utilizar el ejercicio. ¿Sí me explico? Es parte de este contexto. Entonces el ejercicio estaba reservado para esfuerzos físicos demandantes y pues si teníamos ya una guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial fue todavía más remarcada la necesidad de estos aspectos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial aparece en los años 60, en 1960, un programa escolar de una universidad, de una secundaria que es la Sierra High School, ¿de acuerdo? Es importante o es significativo el programa de educación física de la Sierra, porque ahí se retoman los principios de los griegos y sus entrenamientos. Quien impulsó este programa era el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Stanley Proti, ¿de acuerdo? Stanley Proti era un veterano de guerra que lo que buscaba era establecer a través del ejercicio mejores desarrollos físicos, sociales y mentales para los jóvenes de la nación americana, ¿de acuerdo? Él estaba muy influenciado por lo que había visto durante la Segunda Guerra Mundial, durante lo que había vivido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y diseñó este programa en la secundaria y él era el entrenador principal y lo desarrolló junto a otros ex veteranos, o más bien veteranos, ex militares de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? El fundamento era un entrenamiento con el propio peso corporal que duraba 12 minutos y después llevaban a cabo una carrera con obstáculos donde se enfatizaba el movimiento funcional, ¿de acuerdo? Como vemos en las imágenes, nos parece muy común a la derecha, pero si observamos, estamos hablando de chicos de alrededor de 13, 14, 15 años, porque era del high school, es la secundaria para allá, y el desarrollo físico que presentan para esos años es bastante completo. De hecho, está también muy homogéneo. Estamos viendo también la imagen de abajo. Estas estacas de trabajo no existían. Esa estaca de subir la pared con estacas, que seguramente hoy están muy familiarizados porque lo han visto en promocionales de CrossFit o de fitness funcional. Eso no existía hace 60 años. Stanley Proti mandó a hacer esos equipos para desarrollar esas capacidades. No es algo que existiera en ese entonces y fue muy innovador. Ahora, este programa generó mucho impacto a nivel nacional y fue tanto el impacto que empezó a generar que John F. Kennedy lo apalancó, lo respaldó y lo puso como un pilar principal dentro de la educación a nivel nacional, y la educación física tomó un papel fundamental en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el objetivo del programa, que también Proti quería obtener, era no solamente crear jóvenes fuertes y sanos, sino también ciudadanos americanos con carácter firme, fuertes, disciplinados y útiles a la sociedad y a la patria. O sea, también iba acompañado de un desarrollo psicológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en estas estacas que vimos, al niño se le pedía que subiera cada vez más alto, pero se le ponía algún motivador. ¿Para qué? Para que él llegara.
Entonces, este proceso psicológico de esforzarse a subir también se ve proyectado en la vida diaria de no ponerte límites en lo que haces. A veces criticamos mucho la mentalidad americana de ¿por qué siempre piensan que todo lo pueden, que son superhéroes? Sí, de repente está exacerbado ese sentido, pero si estudiamos su base social y su trabajo, todos los jóvenes que trabajaron o que pasaron por algún programa físico de este tipo durante la década de los 60, porque duró de los 60 a los 70, más o menos 10 años, todos ellos tuvieron esa fuerte influencia. Entonces, esos jóvenes que tenían entre 10 y 15 años en los 60, pues son los que entre los 80 y 90 forjaron el destino social, cultural, económico de su país. Y sí o no puede tener una influencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Los ejercicios principales eran los pull-ups, las flexiones, las sentadillas, los saltos y las carreras. Es lo más que hacían, ¿de acuerdo? Los niños y los jóvenes, ¿cómo se catalogaban? Por colores de pantaloncillos. Eran pantaloncillos cortos, para los principiantes eran blancos, luego eran rojos, luego eran azules y morados, y el color dorado o azul con dorado era reservado para atletas excepcionales. ¿Por qué? Ahorita les digo, pero por ejemplo, en ese entonces, a los pantaloncillos blancos, que eran los principiantes, se les enseñaba a hacer dominadas o pull-ups, y se les pedía hacer 6 dominadas para pasar al siguiente nivel de pantaloncillo, que es el rojo. En ese entonces, el servicio militar a los Marines les pedía solamente 3 pull-ups como muestra de fuerza y de condición física. De hecho, Leprotti instauró mucho énfasis en el trabajo del tren superior, porque observó que durante la Segunda Guerra Mundial el déficit de fuerza en el tren superior era muy significativo en todos los reclutas, y bien o mal eso influenciaba condiciones dentro del campo de batalla. Yo sé que hoy en día se escucha muy extraño porque la guerra a nivel social ha cambiado, ¿no? Pero es importante porque se ha visto que el desarrollo estable de la columna y de los niños se presenta a partir de un buen trabajo de tren superior, ¿de acuerdo? Y a veces no se hace énfasis, y aparte se ha vuelto más agudo esa decadencia o ese déficit de fuerza porque ya no hacemos tanto trabajo manual, hacemos muchísimo más trabajo sentado frente a una computadora de escritorio que un trabajo manual, entiéndase, sembrar, cultivar, trabajar en una fundidora, trabajar en algún otro tipo de trabajo manual de fábrica, cargar, hacer, construcción, ¿de acuerdo? Entonces, sí existe, pero la gran mayoría ha migrado a trabajar en una forma de servicios en el escaño o en el estrato de atención de un servicio no tangible a un trabajo de materias primas o de trabajo de un servicio tangible, ¿de acuerdo? Entonces, estos chicos tenían este tipo de trabajo. Ahora, vamos a direccionarnos vamos a tratar de direccionarnos justamente a el video para que veamos cómo se trabajaba, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de videos era muy común en Estados Unidos, y quiero que vayan viendo las relaciones que hay, ¿de acuerdo? Igual si no se escucha no hay problema. Vamos a tratar de observarlo. Ok. Entonces, es la introducción, es la bienvenida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el programa de acondicionamiento físico que se manejaba en los 60, justamente. Como podemos observar, esos ejercicios que están llevando a cabo no nos son indistintos o indiferentes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de plena década de los 60.
Observen cómo es el trabajo a pantaloncillos cortos y están haciendo ejercicios isométricos de movilidad, de equilibrio. El presentador nos está hablando en inglés, nos está dando la bienvenida y nos va a explicar el programa que se está llevando a cabo. ¿De acuerdo? Es una introducción un poco larga, entonces vamos a adelantar hacia la parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a mostrar ahí? Nos va a mostrar el programa que se está llevando a cabo en todas las secundarias o en las secundarias de mayoría del país. Entonces, justamente ahí tenemos el trabajo directamente en la sierra. Son videos tomados en la Sierra High School. ¿De acuerdo? Está en California, en Riverside. Ahí está. Entonces, burpees. ¿Quién no ha hecho burpees para trabajar? Observen cómo se trabaja. ¿De acuerdo? Pocos son los que tienen un trabajo de core mal elaborado. Por ejemplo, el chico que está aquí en medio tenía un problema, estaba más acostado. Observen el desarrollo de brazos, de torso. Ese chico es pantaloncillo blanco, blanco, blanco. ¿Y están haciendo qué? Trabajo de lo que decíamos aquí en México como changueras, ¿no? ¿De acuerdo? No son yogis, pero es movilidad de piernas. ¡Pum! Cambio. Bajan a una pierna. Regresan, suben, bajan, cambio. Suben a una pierna sentados. Giran plancha, suben y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, estamos observando trabajos que hoy en día todo el mundo le llama que es funcional, o que es CrossFit, o que vamos a hacer intervalos, o HIIT. Ahí está haciendo el pino, o plancha invertida, ¿no? Pino, le llaman pino. Lagartijas de cabeza, push-ups de cabeza, con ayuda. Observen el pasamanos que manejan. La movilidad dificulta, obliga a estabilidad del hombro. Esas pruebas son prácticamente de los campos de la milicia de ese entonces. El trabajo para mover movilidad de hombro, fuerza de hombro y tríceps, y caminatas, caminar con sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo ahí, tampoco es que sea la panacea universal. Vean las estacas y el trabajo de estacas, el trabajo de espalda. Estamos viendo que estos chicos seguramente tendrán el rango de por ahí de los 15 años, ¿les parece? 15, 16 años, tal vez. Y su musculatura es bastante desarrollada, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos haciendo algún trabajo de carrera, de velocidad, ¿de acuerdo? Y eso era parte del programa de educación física. Ahora, ¿por qué era importante este punto para ellos? Bueno, pues en el programa de educación física, justamente era la base para pasar después a esto que estamos viendo. Aquí ya estamos viendo a jóvenes universitarios. Vean el desarrollo muscular que traen estos jóvenes universitarios, ¿de acuerdo? La base fundamental de este trabajo de educación física se ve reflejado en cómo está el físico de los universitarios. Y es más fácil para el entrenador o para los demás trabajar que, pues ya empezamos a pensar en algún deporte en específico. Aquí el programa nos lleva a hablar de fútbol americano. ¿De acuerdo? Ok, entonces, quería que viéramos esto para que nos fuéramos dando una idea de por qué es importante no despreciar el ejercicio de calistecnia, por qué es una buena herramienta, pero sobre todo, dosificarla y entender sus progresiones y regresiones nos va a permitir mejorar el desempeño de nuestros atletas, ¿no? Entonces, vamos a proseguir acá con la presentación. Ok. El que llegó a ganar hubo en todo el programa que duró 10 años, 19 pantaloncillos dorados, que eran realmente atletas excepcionales. Se les pedía hacer 34 pull-ups, se les pedía hacer 50 flexiones al parecer, y recorrer 5 millas con un compañero a la espalda, sin parar. Eso era lo que pedía la sierra para alcanzar el pantaloncillo dorado.
En toda la historia del programa solamente hubo 19 pantaloncillos dorados, pero estamos hablando de que cargar a una persona por 5 millas, que es cerca de 8 kilómetros, teniendo tú entre 15 y 16 años, es una proeza física, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La sierra nos enseña varias cosas que vamos a poder aplicar nuevamente en la calistecnia, pulido por los métodos de entrenamiento actuales y la evidencia científica del entrenamiento actual. Que es decir, primero, el ejercicio era debidamente dosificado. No se les exigía a los jóvenes hacer más del ejercicio que debía. Es decir, se presentaban a su clase de educación física 2 veces por semana, de 2 a 3 veces por semana, no más. Entonces, la frecuencia semanal era de 2 a 3 veces, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos enseña? Se tardaban todo un año en enseñar cómo respirar y el movimiento de cada ejecución. No tenían prisa. Durante el primer año de trabajo calistécnico, se enfocaban en perfeccionar tanto el movimiento físico que se desempeña como la respiración durante la ejecución. ¿Por qué? Porque si no hay una buena respiración en la ejecución, va a ir en detrimento de nuestra capacidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, todo un año, todo un año trabajando con los chicos, ¿sale? El principio del programa era buscar la perfección de la ejecución, esa era la base. ¿Por qué? Porque Leproti retomó estos principios griegos antiguos de un buen cuerpo en mente sana y aparte, ojo, además del componente de las progresiones y de la carga. ¿Por qué? Porque hacia el segundo año, ya que dominaba el movimiento, es cuando se empezaban a exigir mayor número de repeticiones y empezaba a cambiar el número de densidad o la densidad de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente eran 12 minutos de trabajo físico como calentamiento, más la carrera de obstáculos. Eso es todo lo que hacían los chicos. ¿Cómo variaban la densidad y cómo era la progresión? La progresión, pues la complejidad de los ejercicios. Eran o más complejos o más repeticiones. No es lo mismo hacer dips o fondos que hacer la caminata que vimos sobre las paralelas con los brazos. No es lo mismo hacer solamente 6 pull-ups a que te pidan 10 o 12 pull-ups, ¿de acuerdo? No es lo mismo empezar a subir y bajar una vez las estacas a que te pidan subir y bajar 3 veces o a que te pidan pasar todo el circuito de los pasamanos, ¿de acuerdo? Entonces, esta progresión es lo que llevó al éxito del programa. No tenían prisa por lesionar a los jóvenes, ¿de acuerdo? O más bien que lesionar por desarrollarlos, sino lo que buscaban es que a largo plazo se formara algo, ¿de acuerdo? Además, el programa iba acompañado de puntos extra que se les daba en las materias por civismo, por educación y por educación. ¿En qué sentido? A nivel académico que seas bueno, a nivel social cívico que seas patriota y que hagas algún servicio, y a nivel humano que te comportes siempre de una manera recta, justa, y que también se les premiaba la limpieza, el orden y o sea, cómo estaban arreglados, vestidos, peinados, ¿de acuerdo? Entonces, no era solamente una escuela de complemento de educación física, era toda una filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos enseña esto? El ejercicio acompañado de buenos principios y valores nos va a ayudar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que le puso fin a un programa de ejercicios tan perfecto o tan efectivo? ¿No? ¿Por qué efectivo? Porque en el programa La Sierra no hubo un solo lesionado. Dentro de todos los registros que se tienen del programa, jamás se lesionó un chico. Los únicos lesionados que llegaban a estar era cuando los jóvenes venían de sus actividades deportivas o de sus entrenamientos deportivos y ahí se habían lesionado. Pero durante la práctica de la educación física, jamás se lesionó alguien en el programa. Entonces, otra cosa que hay que tomar nota para la aplicación de los programas de la calistecnia, ¿de acuerdo? Ahora, el punto, ¿qué es lo que hizo que un programa tan efectivo y tan importante
a nivel nacional para Estados Unidos desapareciera. Pues bueno, recordemos que estábamos en plena Guerra Fría. No muy atrás, 15 años atrás, se había terminado la Segunda Guerra Mundial. 15 años al final de la Guerra Mundial todavía deja muchas secuelas, tanto en quienes las vivieron como soldados, como en los padres de estos soldados, y estos sobrevivientes a su vez son los que tuvieron a los hijos que ahora estaban en la escuela en esa década. Entonces, el miedo que generaba en los papás el ambiente de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, el miedo subyacente de que esto derivara en una tercera guerra mundial, y por ende, este miedo subyacente de que esta tercera guerra mundial les arrebatara a sus hijos y que en el fondo esta preparación física sea un adiestramiento militar, hizo que los padres se agremiaran y empezaron a generar una presión para el cambio de el enfoque de la educación física. Después, otra parte que influenció, pues el asesinato de John F. Kennedy. Entonces, al desaparecer quien apalancó el proyecto, pues es más difícil mantenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta suma de situaciones hicieron que se cambiara el programa de educación física de Estados Unidos y pues se diluyó, simplemente desapareció. Pero lo retomo porque es un buen signo del progreso o de retomar lo que se había hecho durante siglos, como el trabajo de los griegos que hacían para trabajar la lucha, como lo que retoman para las escuelas. Ahora, hay una tercera aparición del entrenamiento de peso corporal, que es la que actualmente estamos viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo retomamos para que no pensemos que esto es novedoso y que es sumamente complejo o que nos van a enseñar el hilo negro. No. Lo único que ha pasado es que con la subsecuente aparición y desaparición, cada vez que emerge o surge este enfoque, se va purificando o se va perfeccionando, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de unos fundamentos de la gimnasia olímpica o de la gimnasia con sus escuelas y estilos hacia un enfoque de educación física que está influenciado por la parte militar, que ya retomamos que también la gimnasia tiene su parte militar, y que actualmente resurge con el fitness y el acondicionamiento físico, ¿de acuerdo? Entonces, con los métodos de entrenamiento cada vez más profesionalizados, con bases científicas, el auge del culturismo en la década de los 70s, 80s, las nuevas tendencias del fitness, las múltiples apariciones de entrenamiento, pues reaparece este enfoque del entrenamiento con peso corporal. No es algo que se haya ido, no es algo que nunca existiera, simplemente se le dio más visibilidad a este tipo de métodos y de entrenamientos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pues, no podemos olvidar la época dorada del culturismo y obviamente el emblema de esa época, pues ¿quién es? Arnold Schwarzenegger, ¿de acuerdo? Entonces, Schwarzenegger como figura del culturismo mediática, además que empieza a aparecer en películas, empieza a generar este estereotipo social y pues si recordamos todos los tipos de los 80s, 90s querían verse musculosos, querían verse grandes, ya no funcionales. Alguien de finales de los 80s, principios de los 90s que hacía ejercicio comparado con el físico de un joven de la época de los 60s o un joven adulto de los 60s, 70s, de la época en que se aplicó el programa La Sierra, pues diría que es un debilucho, ¿de acuerdo? Cuando no es así, sino el enfoque ha cambiado muy marcadamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Este enfoque extremadamente culturista, cero funcional, fuerza aislada, empezó a volverse un obstáculo cuando las investigaciones demostraron que a veces también el exceso de masa muscular no era útil al cuerpo, que empieza a depender de cada circunstancia. Cuando Forteza de la Rosa retoma esto de las direcciones del entrenamiento deportivo a inicios de los 90s, para que no se enfocara solamente uno, por ejemplo, se hablaba de hay que entrenar la fuerza y todas sus variantes, ¿no? Pero tú como atleta, de todas las variantes de la fuerza que había, utilizabas tal vez una o dos, pero dentro de tu planeación te obligaban a practicar todas porque aquí hay que entrenar fuerza.
¿no? Forteza de la Rosa empieza como a dar una solución a partir de direcciones del entrenamiento, su librito, y incluso lo dice, esta es una propuesta, una solución. Él no lo plantea como la respuesta o la panacea, pero nos va dando esta base para empezar a entender de manera actual que todas las capacidades condicionales, cuando ya se pasa a un régimen deportivo, deben trabajarse solamente las capacidades condicionales dominantes de una manera más específica, con una buena base general, pero trabajarla de manera específica más intensamente, porque es lo que vas a estar usando en tu deporte, ¿de acuerdo? Y sobre eso ya vienen enfoques más modernos, como el del entrenamiento funcional de Michael Boyle, de Bern Gambetta, de Gray Cook, donde se habla de que los deportes ya no son una gran división, sino los deportes comparten muchísimas más cosas en común, salvo el medio fondo, el fondo del atletismo, pero casi todos los deportes hablan de potencia, explosividad y reacción. Y esa va a ser la base que se deba de trabajar ya en un atleta de alto rendimiento para poder acoplarlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de ejemplos nos hablan para ver que el entrenamiento calistécnico o de fuerza, con el propio peso corporal, no es que haya desaparecido, sino que empiezan a salir otras modas, empiezan a tener otras maneras de difundirse, más allá del deporte mismo, como por ejemplo los actores, las actrices, el culturismo. Pongo el ejemplo de Schwarzenegger porque fue muy mediático, ¿no? No solamente fue deporte del culturismo, sino dio el salto a la pantalla grande y se volvió una superestrella del cine de acción, ¿no? Y entonces, como en la pantalla se veía grande y musculoso, pues ahora todos los atletas querían verse grandes y musculosos, ¿no? Y todos tenían un entrenamiento de fuerzas bien o mal, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, toda esa bola de rucos para los que no son de la generación que vieron Los Mercenarios o The Expendables con Stallone y N, pues era la imagen física que forjó los 90s, los 2000s, finales de los 80s, ¿de acuerdo? Entonces, el entrenamiento con propio peso corporal reaparece por tercera ocasión, vamos a llamarle así, como una respuesta a las opciones de ¿qué? De no tener un gimnasio para entrenar. Porque nos hicimos mucho a la idea durante esas décadas de ¿qué? De que solamente puedes desarrollar músculo y fuerza a través de la carga de fuerzas externas. Que si bien va a haber una limitante con el propio peso corporal, porque cuando ya lo domines, tendrás que manejar otras variables como tiempo bajo tensión, isometría, tiempo de cadencia, que vamos a ver más adelante. En algún momento es un buen complemento el trabajo de fuerza con resistencias externas, entiéndase pesas, poleas, ligas, ¿sí? Pero ya estamos hablando de un nuevo enfoque integral, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un enfoque unidireccional con una sola opción, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a hablar de los ejercicios que tenemos, ¿de acuerdo? Ok, primero, antes de hablar a fondo sobre cada uno de los músculos e ir repasando ejercicio por ejercicio, vamos a mencionar unas particularidades. Primero, los ejercicios en peso corporal, como hemos visto ejemplificados y como en los programas de la sierra o los enfoques de la gimnasia más antigua del siglo XIX, siglo XX, los ejercicios van enfocados no a músculos anatómicos descriptivos, van enfocados en funcionalidad, movilidad, flexibilidad, equilibrio, ¿de acuerdo? No vamos a ahondar en seccionar mucho el cuerpo, ¿por qué? Porque eso sería contrario a la naturaleza del ejercicio calistécnico. Es decir, no vamos a ahondar en decir, hay bíceps, puros bíceps, tríceps, puros tríceps, glúteos, puros glúteos. Sí hay ejercicios que ayudan de manera a aislar un poco más esos músculos, pero dentro de la calistecnia, los ejercicios de cadena cerrada y cadena larga son los que nos van a permitir desarrollar. Por ejemplo, cuando se trabaja la espalda, el agonista secundario de un trabajo de espalda va a hacer que el músculo, ¿qué músculo? El bíceps. Entonces, cuando yo hago espalda, el músculo secundario o agonista secundario de la espalda va a ser el bíceps. E incluso se va a trabajar un poco la porción posterior del deltoide. Entonces, estoy trabajando más músculos, aunque yo me esté enfocando en un solo músculo de la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, en la calistecnia,
tenemos que observar en conjunto los movimientos, ¿de acuerdo? Ahora, empezando por los del tren superior, podemos abrir o hablar de tres grandes bloques: los pectorales, la espalda y los hombros, ¿de acuerdo? Los bíceps y los tríceps van a ser agonistas secundarios de estos tres grandes grupos musculares: los bíceps para la espalda, los tríceps para el pectoral y los tríceps para el deltoides, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero de los dos ejercicios principales que se deben trabajar para la espalda con propio peso corporal. Los ejercicios principales que se deben trabajar para la espalda con propio peso corporal son los chin-ups y los remos, ¿de acuerdo? ¿Por qué los chin-ups? Los chin-ups van a ser los principales o el principal ejercicio de espalda en el jalón, porque nos va a permitir obtener estabilidad del hombro a través del fortalecimiento del manguito rotador y las estructuras que lo estabilizan, ¿de acuerdo? Supraespinoso, redondo mayor, redondo menor, dorsales, ¿de acuerdo? Si yo no tengo un buen trabajo estabilizador del manguito rotador, mi grado o mi probabilidad de lesión es altísimo, ¿de acuerdo? Los chin-ups son de cajón un trabajo estabilizador de manguito rotador y fortalecimiento de la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empezamos a ver, no son solamente para espalda, sino es un trabajo que ayuda a la estructura del hombro. Y por si fuera poco, la activación del bíceps en el chin-up o en su progresión, que es el pull-up o la dominada abierta, es similar o incluso mayor que hacer un curl de bíceps con barra, ¿de acuerdo? Por activación electromiográfica, es muy similar o incluso un poco más arriba la dominada que el, ¿cómo se llama? Que el trabajo de curl con barra. Entonces, ojo aquí, chin-up, primer ejercicio principal, y de ahí vamos a hacer regresiones y progresiones, ¿sale? Segundo ejercicio sumamente importante, los remos. Los remos, ¿qué son? Son nuestro jalón horizontal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un jalón vertical y aquí tenemos un jalón horizontal. También complementan el trabajo estabilizador del hombro. Si yo no hago remos, mi hombro va a estar inestable y mi propensión a lesiones dentro de cualquier actividad diaria o incluso actividad deportiva se va a ver muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, grabémonos bien estos dos. Estos dos ejercicios son patrones básicos para trabajar en la calistecnia. Yo sé que no son ejercicios fáciles de ejecutar, pero es importante poder hacerlos y llevarlos a cabo, ¿de acuerdo? Para eso son las regresiones. Entonces, aquí tenemos la imagen del chin-up básico, ¿de acuerdo? Este es nuestro ejercicio central. De ahí podemos ir para atrás si es muy difícil hacer una pull-up, digo un chin-up, o para adelante si nos es muy fácil hacerlo y necesitamos elevar la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el chin-up debe ser ¿a qué ancho? Al ancho de tu caja torácica, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Con la postura completamente erguida, retracción escapular, abdomen hundido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner mis palmas y donde yo sienta cómodo, porque ojo, a veces pasa que es un poco más abierto porque mi trabajo de torso, mi caja torácica es más ancha y a veces está ligeramente más abierto que mis hombros. Si la retracción escapular te acomoda ahí los brazos, ahí debe ser tu chin-up, no por adentro. ¿Por qué? Porque vas a empezar a generar carga por el ángulo en los codos, no por afuera, porque estás obligando a hacer una rotación externa de hombro y lo que vas a comprometer ahí es el manguito rotador. Entonces, ¿cómo vamos a respetar esta parte? Entonces, debemos estar erguidos, abdomen metido, espalda con retracción escapular, no arriba con los trapecios, abajo y retraído, erguido, y lo que voy a hacer es extiendo mis brazos
Y donde yo sienta cómodo que mis brazos están al ancho de mi torso, voy a hacer una flexión de 90 grados y voy a bajar mis húmeros. Y esa es mi distancia para hacer el chin up básico. Y de aquí solamente estiro y ese es el ancho que voy a manejar para el chin up. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Oiga, profe, es que empezar con chin ups para mí es sumamente difícil. Ah, bueno, entonces empezamos con una regresión. Primera regresión, hacemos el chin up o el remo con, ¿qué? Con el TRX en suspensión, ¿de acuerdo? Piernas estiradas, sentado en el piso y me levanto. Puedo hacer presión con los talones y piernas en isometría para poder subir de manera adecuada, ¿ok? Esta es la regresión, es decir, lo más básico para hacer un chin up, ¿de acuerdo? Es importante que si la persona no es capaz de hacer un chin up por sí solo, empiece con esta regresión, ¿de acuerdo? ¿Qué nos tenemos que enfocar? Todo el tiempo que haga el chin up, espalda retraída, elevación de la parte frontal del pecho, alineado, lo que vimos en la posición, y inhala en la fase excéntrica, exhala en la concéntrica, al jalar. Inhala, desciende, exhala, baja, ¿de acuerdo? Ahí estaremos preparando al cuerpo no solo para la ejecución técnica, estaremos preparando el abdomen para que mantenga la isometría y las piernas también para que trabajen en bloque, porque muchas veces pasa que empiezan a hacerlo, ustedes lo han visto como entrenadores, y el chico o la chica mueven las piernas y mueven la cadera como si se estuvieran sangoloteando y todo lo posible con tal de subir. Desde ahí es un indicativo de que no está haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Tenemos que estar pendientes de cómo lo ejecuta. Entonces, si no puede hacerlo bien, vamos para atrás, lo ponemos sentado y que empiece. No es necesario llegar hasta arriba. El primer movimiento puede ser incluso a la mitad. Si está estirado y baja 90 grados. Si está estirado y incluso arriba de 90 grados. Aquí, ¿de acuerdo? Cuidando siempre retracción escapular y que el movimiento venga de la espalda. Si desde la regresión no lo trabajamos bien, la persona va a generar problemas de estabilidad escapular y glenohumeral. ¿Y qué más va a pasar? Va a tener mala técnica y cuando llegue a hacer chin-ups completos, los va a hacer mal, ¿de acuerdo? Y esa posibilidad que tenías de hacer un ejercicio sin lesión va a ir para atrás, ¿de acuerdo? Ahora, ya domina esto. Profe, ¿cuándo sabemos que ya lo domina? Como rango, cuando ya saca 10 repeticiones perfectas, es momento de hacer el avance de técnicas. Entonces, ya hizo sus 10 repeticiones perfectas sentado, con apoyo del TRX. Pasamos a chin-ups con liga. Vamos a amarrar la liga a la barra. Tiene que ser una liga grande, continua, cerrada. Y ahora, mismo principio, el atleta ya sabe cuál es su ancho, ya sabe cuál es el agarre, pero ahora lo que va a hacer es que va a recibir apoyo. ¿De qué? De la liga. Una vez amarrada, abro la liga y hay dos formas. Si la liga es suficientemente larga, puede pararse con ambos pies, ¿de acuerdo? Sobre la liga. La liga lo va a jalar, entonces va a empezar a hacer las ejecuciones. Tratar de subir en 1 segundo y bajar controlado en 2. Y lo mismo, exhalo en la fase concéntrica, inhalo en la fase excéntrica. Otra vez, ¿ok? Si la liga no es lo suficientemente larga, puedo apoyarme en una rodilla, como vemos en la imagen de la derecha de su pantalla, o con las dos. Yo recomiendo que sean las dos. ¿Por qué? Porque si la persona está en una progresión de aprendizaje,
con una sola rodilla, la persona puede generar inestabilidad y se va a acostumbrar a cargar más un lado que de otro. Y a veces, ¿qué puede hacer? Rotar, inconscientemente rotar. Porque si de este lado, ejemplo izquierdo, está la fuerza de apoyo, el que más va a jalar va a ser el derecho, porque el lado izquierdo está trabajado con un apoyo. Entonces, procuren, por favor, que sea de manera que usen dos piernas, ¿de acuerdo? Entonces, chain up sentado, luego chain up con liga. Lo domina, hace 10 con liga, 11, 12, fuera liga. Llegamos al ejercicio principal, que es la base, el chain up normal. ¿Cómo lo va a hacer? Piernas estiradas, abdomen hundido y jalón, como lo vimos aquí. Esta es la chain up básica, ¿de acuerdo? Esa es a la que debemos de aspirar. ¿Qué le criticaría a la foto del modelo? Pues tiene las piernas cruzadas. Lo ideal es que sean con piernas juntas en puntillas y abdomen metido. Si cruza las piernas el atleta, hay que señalarle que intercalen las piernas entre serie y serie, ¿de acuerdo? ¿Cuántas repeticiones es necesario en esta fase de agarre de supinación, como la tenemos aquí en la parte inferior izquierda? Empezamos con 3 a 4 repeticiones, no más, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que dominamos el chain up básico, ahí sí empiezan las progresiones. ¿Qué significa una progresión? Un ejercicio más complejo que el que es la base de los demás. Una regresión es un ejercicio más sencillo con aditamentos o con apoyos para desarrollar los músculos que no tienen la fuerza suficiente de la ejecución técnica deseada. ¿De acuerdo? Entonces, en la progresión vamos a aumentar la dificultad. ¿Sí? Ya hago mi chain up normal. ¿Qué sigue? Ahora va a ser agarre neutro. ¿Por qué? Porque con el agarre neutro ya tengo educada la espalda. Si yo no educo la espalda antes de hacer con agarre neutro, el mayor trabajo lo voy a enfocar en el bíceps, no en la parte de las dorsales y de la espalda. ¿De acuerdo? Y lo más común es que cuando se hacen dominadas con agarre cerrado, es que las personas con tal de subir hacen esto. ¿Se ve aquí? Vamos a ver si se puede observar. La espalda, ¿cómo hace? Hace una curvatura. Suben y por subir arriba, en lugar de sacar el pecho, porque no están educadas las escápulas, la persona hace esto, ¿de acuerdo? Y está metiendo trabajo de serratos, y de rotadores de hombro, o más bien de flexores de hombro, y se está jorobando. Eso a la larga va a sobrecargar sus articulaciones y lo puede lesionar. Cuando tú haces un chain up con agarre neutro, es manteniendo la posición erguida y la retracción escapular, ¿de acuerdo? Y sí, va a haber una ligera rotación, pero el cuerpo no es hacia afuera, sino la misma dorsal te va a inclinar un poco, proyectando el pecho más arriba. Aquí vas a quedar. ¿Por qué? Porque en el agarre neutro va a ser muy difícil llegar hasta el pecho. Te vas a quedar a la altura del mentón, pero bien colocado, ¿de acuerdo? ¿Cuántas? 3, 4, 5, 6. Llegas a 10. Una vez que llegas a 10, ahora sí, cuando ya dominaste todo este proceso, pasas a hacer pull-ups, que es el que todo el mundo conoce. ¿Cómo son los pull-ups? En sentido estricto, deben ser a la inversa del chain up. ¿Se acuerdan que les dije? Ancho de espalda, meto abdomen, espalda erguida, retracción escapular, pongo brazos estirados, hago flexión, bajo húmero y este es mi ancho para chain ups natural. Y solamente estiro brazos. Bueno, si este es mi ancho para chain ups, para pull ups, ¿qué es lo único que hago? Roto las manos. Y el espacio que se genera en esta rotación, si lo notan, aquí está más cerrado, aquí está más abierto, es más que suficiente para hacer un pull up. No tiene que estar aquí, no tiene que estar aquí. El pull-up básico ya es acá. Es decir, de donde está mi espacio supinado de la espalda, roto manos a pronado, y ese pequeño espacio que pudieron notar en mis, entre mi hombro y mi mano, es la que voy a hacer
para hacer pull-up. Entonces ahí mismo subo brazos, me afianzo y misma dinámica. Ya no va a pasar porque se supone que llevaron el proceso educado. Pero si llevaron el proceso y al hacer el pull-up se rotan, significa que está mal un movimiento y hay que regresarse otra vez a chin-ups hasta que tenga bien dominado su trabajo escapular y de la articulación glenohumeral. Si ya el pull-up lo hace sin probarse, aunque sea 1 o 2, seguimos el trabajo sobre el pull-up. ¿Qué va a pasar aquí? Exactamente lo mismo. Saco pecho, retraigo escápulas y ¿qué voy a hacer? Jalar. Ojo, muchos chicos y muchas personas al hacer el pull-up, como ya no está supinado el agarre, ya no hay algo que obligue a hacer una rotación interna del hombro. Esta es la rotación interna. Sino, ¿qué pasa? Se obligan a hacer una rotación externa. Entonces, cuando subo, lo voy a poner de frente para que se vea, mis codos ya no respetan mi ángulo al frente. Aquí está, este es el plano escapular. Ya no lo respetan. Muchas veces hacen esto, lo abren y aquí quieren jalar. ¿Cuál es el problema de aperturar aquí el húmero y no respetar el plano? Que va a haber una rotación externa y a la hora de subir, conforme más suban, el trabajo lo van a enfocar principalmente en la parte posterior del deltoide. Entonces, va a empezar a sentir más trabajo a nivel posterior del deltoide y la parte interna del manguito rotador, pero estamos hablando de su propio peso corporal. Entonces, la carga general para ese pequeño grupo muscular es muy elevada y puede derivar en lesión. Para que eso no pase y realmente haya una activación de todos los músculos de la espalda junto con el trabajo de estabilizar el manguito rotador, es que tenemos que respetar nuestro plano. Es decir, mis codos van a apuntar hacia adelante en el plano escapular y voy a jalar con los codos hacia el piso, porque muchos rotan hacia atrás, suben y hacen esto. No, va hacia adelante. ¿Y hasta dónde voy a subir? Hasta el punto en donde mis codos estén casi hasta por abajo de 90 grados. O sea, aquí estoy a la mitad del movimiento y aquí acabo de exprimir. Y ya con eso llegué, con que el mentón llegue a la barra, estoy del otro lado. ¿De acuerdo? No vamos a ver ahorita ejecuciones más complejas como el famosísimo Hércules, que es pull-up, de aquí impulso, tríceps y me subo. No, esas ya son ejecuciones más complejas. Ahorita estamos viendo progresiones y regresiones. Pero, pues, una vez dominado el pull-up, vamos a poder hacer variedades de pull-up. ¿Qué es esto? De aquí puedo hacer isometría y quedarme quieto. De aquí puedo hacer lateralidad, es decir, subo hacia un lado, extiendo, subo hacia el otro, extiendo, subo hacia el otro, extiendo, ¿de acuerdo? O subo simultáneo y subo alternando, 1, 1, 1, 2, 2, 1, ¿de acuerdo? Pero esas ya son ejecuciones más complejas, no que no nos interesen, sino que estas 4 nos dan la base y son más que suficientes para mantener una buena fuerza y salud. Ya ejecuciones acrobáticas, pues claro que hablan de un altísimo nivel, pero no son necesarias, ¿de acuerdo? No es necesario llegar a hacerlas para decir que eres sumamente fuerte. Ya la capacidad de hacer chin-ups, pull-ups, habla de fuerza. Más bien, antes de hacer esa complejidad, lo que podrías hacer es agregar peso o resistencia. Te amarras una liga a la cintura, la atoras a algún punto de abajo y haces tus pull-ups o tus chin-ups y ya, ese es el siguiente nivel, ¿sale? Entonces, es importante tener eso. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, para que las vayamos respondiendo de ser así. Ok, siguiente grupo muscular. Hombros. ¿De acuerdo? Básicamente, en hombros solo existen regresiones, porque el ejercicio con peso corporal dominante, pues es el pino o la lagartija de cabeza. ¿De acuerdo? Y es en parte uno de los ejercicios o uno de los músculos a veces más complejos de aislar dentro del trabajo de autocargas o calisténico. ¿De acuerdo? Sin embargo, es importante tener claro cómo le podemos hacer. Entonces, 14 horas. De hombros, casi siempre vamos a hablar de regresiones.
¿Por qué? Porque el objetivo final es hacer el pino elevado o la lagartija de cabeza, como la vemos al final de la pantalla. Esa es sí o sí el objetivo. Y ya llegar a ese punto es bastante complejo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Para empezar ahí, empezamos con medio pino con tronco y piernas flexionadas. ¿De acuerdo? Es importante esta parte porque nos va a permitir entender cuál es nuestra capacidad de trabajo y sobre todo de movilidad de hombro. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un press de hombro, ¿qué observamos? Cuando hacemos un press de hombro o movemos las manos hacia arriba, que es un empuje horizontal, ya vimos un jalón, ahora vamos a ver un empuje. Bueno, es el mismo principio de acomodo. Ancho de torso, manos al frente y empujo. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser mi trabajo? Retracción escapular y enfocando. Pero no es necesariamente, no es completamente abierto, sino hay que respetar el plano escapular que sale aquí, ligeramente en diagonal, 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, y el movimiento es hacia arriba, es de adelante hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay que replicar ese movimiento con las progresiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de ejemplificar las progresiones, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Más o menos. Ok. Entonces, la primera progresión es con piernas flexionadas. Digo, la primera regresión. ¿Qué hay que hacer? Replicar este movimiento del press. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo replique este movimiento de press, estoy de acuerdo que en plancha no me va a ser posible. ¿Por qué? Porque en una plancha hago una flexión y mi trabajo es completamente un empuje horizontal. Yo lo que quiero es un empuje vertical, ¿de acuerdo? Ahora, el empuje vertical por excelencia sería que yo me parara de cabeza y me empujara con los hombros. Pero pasar de un empuje horizontal a uno vertical es muy complejo. Entonces, hagan de cuenta que de horizontal a vertical se forma un arco de 90 grados. Entonces, la progresión sería ir aumentando los ángulos de trabajo hasta llegar a 90 grados. Entonces, la regresión más básica para el hombro va a ser, primero me pongo en B, ¿de acuerdo? Después, flexiono las rodillas, meto abdomen, ¿y qué voy a hacer? Voy a caer en diagonal hacia adelante y los codos que se desplacen hacia atrás, aquí. Y regreso. Aquí. Y regreso. Aquí. Y regreso. Aquí. Y regreso. ¿De acuerdo? Esa es la regresión más básica. ¿De acuerdo? ¿Cuántas repeticiones? 12 a 10 repeticiones perfectamente ejecutadas. Ojo, enfóquense en que el trabajo sea realmente en el hombro. Si sienten carga en el codo, en el tríceps, en el cuello, no están trabajando el hombro, ¿de acuerdo? Si incluso estamos más débiles para esta ejecución, significa que primero necesitamos un trabajo estabilizador con elevaciones de brazo, flexiones de hombro, elevación lateral y elevación posterior con ligas o con pesas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque significa que mi deltoide está sumamente débil, ¿de acuerdo? No es tan fácil, pero esta es la regresión más chiquitita, ¿vale? Ahora, ya domino esa. ¿Qué sigue? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con un ángulo más pronunciado, como piernas estiradas, ya no flexionadas, meto cabeza, ancho de hombros, como si fuera un press de hombro, y lo mismo, bajo y subo, codos atrás, bajo y subo, meto abdomen, control. ¿Vale? Esta es la regresión 2. Ajá. O vamos a llamarle mejor regresión -1.
menos 1. Vamos para atrás. Entonces, ya domino con piernas flexionadas, ya domino con piernas estiradas. ¿Qué sigue? Aumento el ángulo. ¿Cómo aumento el ángulo? Bueno, consigo una silla o un banco. Aquí está mi silla. Me aseguro de que no se vaya a mover. Voy a tener que aplicar la maña, pero lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Subo mis piernas. ¿Y cómo las subo? Flexionadas. Aquí. Saco pecho, flexiono piernas y otra vez. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. ¿Vale? Esa es mi progresión 3. Bueno, mi regresión 3. Pero ya voy progresando. ¿De acuerdo? Ya lo domino. Hago 10. ¿Qué hago? Aumento el ángulo. ¿Cómo aumento el ángulo? Piernas estiradas sobre el banco. Entonces, estiro piernas, cierro ángulo y bajo y subo. Bajo y subo. Bajo y subo. ¿Sale? Ahí habré obtenido mi regresión 4. ¿De acuerdo? Empezamos. Rodillas flexionadas en piso, luego piernas estiradas, luego flexionadas sobre el banco, luego estiradas. Y por último, ¿qué vendría? Parado de manos contra la pared. ¿De acuerdo? Ay, aquí hace frío, disculpen. Entonces, volviendo a la presentación. Eso. Sí vemos, ¿verdad? Ok, entonces, esas son las regresiones de hombros. ¿De acuerdo? Aquí se mencionan, o menciono 3, medio pino con tronco y piernas flexionadas, medio pino con piernas flexionadas elevadas y medio pino elevado. ¿Sale? Pero les mostré las 4. ¿Por qué? Porque entre medio pino con tronco y piernas flexionadas, puedes estar el pino con piernas estiradas. ¿De acuerdo? Pero puedes pasar de uno a otro. ¿Cuándo? Cuando hagas 10 repeticiones bien hechas, te das el paso a la siguiente ejecución. ¿De acuerdo? Esto es en caso de que no tengamos pesas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de pura calistecnia. Hasta acá hay dudas, hay comentarios, hay aclaraciones, porque los voy siguiendo también en los comentarios por si hay alguna pregunta de las ejecuciones, ¿sale? Para que no se pierdan en el proceso. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta, en los comentarios la pueden poner y ahorita sobre la marcha de las ejecuciones se les puede responder para que no se queden con la duda, porque igual a veces al final en este tipo de pláticas donde estamos viendo como práctico teórico, si se me va y ya al final, ya no me acordé que le iba a preguntar al profe, y mañana o en la noche le iba a preguntar esto, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, seguimos los comentarios para que estemos aclarando sus dudas de la ejecución en calistecnia, ¿va? Ok, entonces, este es en hombros. No hay otra forma de trabajar en general los hombros, ¿de acuerdo? Hay otra variación para hombro posterior que incluye un poste y una toalla. ¿Y en qué consiste? Paso mi toalla por el frente del poste, mientras más larga la toalla mejor, y lo que hago es jalarme yo en plano inclinado para trabajar la parte posterior de los hombros, ¿de acuerdo? Pero si hacen a conciencia estas ejecuciones, las 3 cabezas de los hombros están bien involucradas, ¿de acuerdo? Y recordemos lo que habíamos hablado al inicio. Esto, junto con un buen trabajo de remos y de chin-ups, el hombro posterior sí o sí va a estar siempre activo y trabajando, ¿de acuerdo? Ahora bien, siguiente. Ahora. Ok. Los remos. Vimos todo lo que era jalones, que era el chin-up, y vimos empujes, que eran los hombros.
acuerdo? Entonces nos quedamos en movimiento, empuje horizontal, empuje vertical y jalón vertical, ¿de acuerdo? Siguiente, remos, progresión y regresión. Las regresiones más básicas. Para poder desarrollar la fuerza del remo, hay que tener un buen trabajo escapular y dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, lo más básico que podemos hacer para tomar fuerza es remos con liga sentado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a empezar a educar la postura, vamos a tener que estar erguidos, trabajo de core, trabajo de isometría de la postura de las piernas y jalar, ¿sale? Este está haciendo un poco de hombro, pero la idea es jalar ¿a qué? A la altura del pecho, ¿sale? Voy a tener mis piernas extendidas, voy a tener mi liga en mano y lo que voy a hacer es retraigo escápulas y extiendo. Retraigo escápulas y extiendo, ¿de acuerdo? Ojo aquí, hay que checar desde esa parte que el joven, señorita, adulto, etcétera, nuestro atleta, nuestro paciente, no haga un error de ejecución en cuanto al ordenamiento de los músculos. ¿Por qué? Muchas veces pasa que cuando hacemos remo, el primer movimiento instintivo es que jalo brazos y luego junto escápulas. Y no. ¿Por qué? Porque el primer movimiento viene del bíceps y la primer carga de despegue se la lleva el bíceps. No, hay que tratar de que el primer movimiento sea retraigo, estoy aquí, jalo escápulas e inmediatamente jalo y viene bíceps, ¿de acuerdo? Entonces, jalo escápulas, jalo bíceps, libero bíceps, libero escápulas, jalo escápulas, jalo bíceps, libero bíceps, libero escápulas, ¿de acuerdo? Entonces, el orden adecuado es 1, 2, 1, 2. Ahí fue una ejecución. Otra vez. 1, 2, 1, 2. Esa fue otra ejecución. Que no sea así. Hay muchos que hacen 1, 2, 1, 2. Observen bien a sus clientes, observen bien a sus alumnos y a veces caen en ese error. Y desde la regresión volvemos al punto. Hay que corregirlo. Si desde la regresión no se corrige, va a generar problemas a futuro. Entonces, ya domino perfectamente mi remo sentado con liga. ¿Cuántas repeticiones? 10 a 12 repeticiones, excelente ejecución, no hay fallas técnicas. Entonces, proseguimos. TRX en suspensión. Yo sé que es difícil. TRX es la marca. Equipo de suspensión. Porque si digo TRX va a ser como, es que necesito un TRX. No, un equipo de suspensión. Punto. Hasta los que ven en el tianguis, nomás hay que saber usarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy a acostar en el piso. Tiene que estar a la altura de mi cintura colgado el agarre, es decir, yo voy a estar de pie y tienen que caer los agarres hasta la altura de mi cintura, un poquito más abajo, incluso la cadera, ¿sale? Y ahí, desde acostado, me voy a acostar teniendo enfrente de mí los agarres y voy a flexionar mis piernas a 90 grados, como vemos en el lado derecho de la pantalla, en la parte superior, y lo que voy a hacer es apoyar el peso en las piernas. Esto nos está quitando alrededor del 50% del peso corporal. Y después lo que voy a hacer es jalar completamente en el orden que describimos. Primero escápulas, después bíceps, suelto escápulas. ¿De acuerdo? Esa es la siguiente progresión para llegar al ejercicio base, que es el remo en suspensión. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos eso, o que lo hemos hecho, si lo dominamos 10 repeticiones, siguiente progresión, ¿qué va a ser? Remo inclinado o casi horizontal, como lo tenemos en el ángulo inferior izquierdo, a 2 manos. Es decir, ya casi estamos a la altura del piso, estamos con muy poquito trabajo. Me voy a jalar y voy a extender, me voy a jalar y voy a extender, ¿de acuerdo? Ahí que vamos a ganar con estos ejercicios. ¿Por qué son importantes? Porque vamos a ganar muchísima estabilidad.
Por eso les dije, chain up y remo en suspensión es lo mejor que pueden hacer. Atletas o personas normales, hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver, aquí dice Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Ese trabajo de hombro con agarre en suspensión en los parques, ¿hay anillas? ¿Se pueden usar? Sí, siempre y cuando las anillas te den la longitud, porque si las anillas están muy altas y te obligan las anillas a que tú hagas el trabajo isométrico de L para subir y bajar, va a ser sumamente complejo. Pero si tienes las anillas o el lazo con las anillas de maderas para poderlas montar en el parque y te da la distancia, sí hazlo. Por eso dije, no voy a decir TRX porque TRX te remite a una marca. No, trabajo en suspensión. Las anillas con las correas o el símil del TRX que venden en el tianguis les va a servir. Nada más hay que aplicarlo, ¿de acuerdo? Pero sí se pueden usar estas anillas para el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el TRX, y vuelvo al punto, el TRX es la marca, pero es que quien patrocinó y quien fundó el TRX son los Marines de Estados Unidos. El trabajo. Bueno, la idea es que el TRX tiene un solo punto de anclaje, es decir, un solo punto y salen las dos asas. En un principio, el TRX original, el que usaban realmente los Marines, no tiene este anillo de seguridad. ¿Qué es el anillo de seguridad? Hagan de cuenta que estos son mis audífonos y el punto de anclaje de mi TRX es aquí donde los audífonos están agarrados, ¿no? Está aquí agarrado. Y el anillo de seguridad es una cosita que tiene aquí, un anillito, que evita que se vaya de más. O sea, solamente hay un juego de desnivel, pero evita que se vaya de más. El primer TRX no tenía este anillo, entonces te podías correr todo, se te podía ir un brazo así y el otro hacia abajo, así, diametralmente opuesto. Pero ese anillo que no existía en el primer TRX te obligaba a mejor trabajo de core y estabilizadores. Cuando pones el anillo, evitas este trabajo de una manera más eficiente como antes. Ahora, ¿qué pasa con los anillos o las anillas de agarre que puede haber en un parque o que pueden comprar con los extensores? Ahí tenemos dos puntos de anclaje distintos, ya no es uno solo. Entonces, hay que cuidar que dos puntos de anclaje estén a la misma distancia. Ese es uno. Y dos, para ciertos ejercicios no te va a generar el mismo trabajo propioceptivo estar con dos puntos de anclaje pero fijos que en un punto de anclaje con dos variantes o con dos salidas, ¿de acuerdo? Entonces, dos puntos de anclaje te va a ayudar a detectar más fácil dónde tienes esa desproporción. Y si es algo como el redcore son dos puntos de anclaje, pero es una polea, son dos poleas en los puntos de anclaje y un cable que pasa de un lado a otro. Y ahí te obliga, porque son dos puntos de anclaje separados y en distancia, pero con una polea de trabajo cada uno. Entonces, sí o sí, tienes que estabilizar con el abdomen. Igual y me salió un poco, pero a lo que decía Guillermo, en el parque se pueden usar las anillas para estas progresiones, sí se pueden usar. ¿Qué hay que cuidar? Que tengas la distancia adecuada para poder hacer los remos que quedamos, que es estando de pie, que caigan los agarres, ya sea la cintura, máximo hasta la cadera. Por ejemplo, yo voy a estar parado, ¿no? Entonces, mi TRX lo voy a ajustar con mis anillas que me queden aquí, a esta parte de mi cadera, y entonces ahí sí, yo ya me acuesto en el piso, o me agarro y me recuesto y flexiono las piernas y ya me empiezo a jalar, ¿de acuerdo? Conforme más me voy bajando al piso, las anillas van a bajar un cuarto de mi palma, es decir, si cuando era sentado o con piernas flexionadas estaban aquí, cuando vaya a hacer los remos más inclinados, lo bajo una cuarta. Y si quiero más inclinado, lo bajo otra cuarta. ¿De acuerdo? Y ya cuando quiera trabajar completamente horizontal, con suspensión, como vamos a ver en el último recuadro, que es con piernas arriba, pues si se dan cuenta, los agarres tienen que estar casi a la altura de la rodilla. ¿De acuerdo? Para que cuando yo estire, casi toque el piso, pero mis piernas estén arriba y entonces yo quede como una horizontal perfecta. ¿De acuerdo? Sí, Grace, ahorita les pasaría mi correo al final para que podamos responder sus dudas. Y de hecho,
Como estoy leyendo sus comentarios, les voy a mandar un saludo por ahí y quien lo manda ahí soy yo para que también me agreguen a sus contactos de Facebook. Digo, para cualquier cosa, aquí estamos. Y les voy a dar... Sale, ahí está mi correo. ¿Va? Para cualquier duda, comentario, aclaración. Y también me pueden agregar por Facebook para que les mande información si gustan más adelante. Entonces, pero para que vean que también estoy dinámico viendo sus comentarios o sus dudas. Entonces, sí, espero que eso haya respondido tu duda, Guillermo. Entonces, sí puedes usar las anillas, nada más hay que tener en cuenta este proceso, ¿no? Nos habíamos quedado en la progresión en la inferior izquierda, que es el remo horizontal. Ese es el ejercicio básico, por ejemplo. Ese es el que debes de dominar. Si no lo dominas, vas para atrás con el remo y piernas flexionadas o remo sentado, y si ya lo dominas, vas para adelante. ¿Qué empezamos a hacer? Remo en suspensión con una pierna de apoyo. Ahí donde está la dificultad, vas a tener solo un punto de apoyo ya y vas a trabajar isometría estirando la pierna, ¿de acuerdo? Que es como vemos en nuestro ángulo, bueno, más bien en la imagen del centro abajo. Y cuando ya lo dominas, nivel atleta, por ejemplo, ya todos tus ejercicios a partir de ahí tienen que ser como el ángulo inferior derecho, que ¿qué es? Remo en suspensión con pies elevados, ¿de acuerdo? Y ya lo que sigue de ahí sería aumentar la carga. ¿Cómo? Con chaleco de peso, con discos, con tiempo bajo tensión en la ejecución, pero ya cuando logras hacer 10, 12 dedos, ya estás en un muy buen nivel. Pero ojo, cuidando lo que volvemos a decir, ejecución técnica, retracción escapular, talón de bíceps, estabilización del núcleo. Si está mal la estabilidad del núcleo, no vas a progresar de manera correcta, ¿de acuerdo? Y ordenamiento de la cadena muscular para trabajar, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué más tenemos? De ahí, básicamente es el mayor desarrollo muscular que tenemos. Hay atletas de la NFL Elite que cuando no están bien entrenados no pueden hacer ni 10 remos en suspensión con piernas elevadas. Es una prueba que estandarizó Michael Boyle para el entrenamiento funcional. Ese es un índice de que el atleta está bien o mal trabajado. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente. Sigo pendientes de ustedes por cualquier duda, ya saben, ¿eh? ¿Alguna tienda especializada donde se puedan comprar todos estos accesorios que recomiende? Mira, las tiendas especializadas te lo van a dar a costo algo caro. En mi experiencia, lo que he visto es que en Amazon o en Mercado Libre a veces hay muy buenas ofertas. Por ejemplo, buscamos TRX. Muchos no sé si ubican el TRX militar, en la versión militar, que es verde olivo, con agarres más gruesos, que no es la amarilla más comercial, por decirlo así. En su momento, cuando yo lo adquirí, el precio de línea en cualquier tienda especializada era de 7,000 pesos para ese TRX. Yo me di a la tarea de checar tantito en Mercado Libre y como a veces los traen por paquetes o lotes del otro lado de la frontera, yo se lo compré a un chavo en Chihuahua por 2,000 pesos. Y es original, trae sello, trae todos los hologramas, original. 2,000 pesos me salió. La versión que en Liverpool, en Martí o en tiendas de deporte como Decathlon, te viene saliendo en 7,000. En ese entonces, la conseguí en 2,000 pesos. Entonces, chéquenle también las ofertas que puede haber en línea, porque sí hay buenos precios. A veces aquí el problema de la tienda establecida no es que te den más caro el equipo, sino dónde se exhibe el equipo. Acuérdense que el precio de comprarlo en Liverpool o en Decathlon o en Palacio de Hierro o en Martí es que Martí paga una marca, paga empleados, paga un local y entonces pues eso hace que el costo aumente, ¿de acuerdo? Pero en Mercado Libre, en Amazon e incluso en línea para proveedores que hay
que solamente proveen en línea, ¿me explico? No tienen un local físico, te sale mucho más barato conseguirlos. ¿Sale? A ver, sigo pendiente de ustedes, para que lo consigan, ¿de acuerdo? Las ligas desde las de Walmart, ¿sale? Les funcionan. Son muy ligeritas, pero para una regresión como esta está bien. Ligas más fuertes, Decathlon tiene muy buenas ligas y muy buenos trabajos. ¿Sale? Ok, ahora vamos, a ver, pecho. ¿Sale? Los músculos del pecho son donde más trabajo vas a tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la variedad de ejercicios que te va a dar por el plano que manejas son mucho más amplios, ¿de acuerdo? Se puede trabajar en muy diversas formas, pero ojo, para trabajar muy bien el pecho debemos tener un muy buen control del core, ¿sí? Si el trabajo de core, nuestro control de core, no es el adecuado, no progresemos a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener este control presente. Ahora, el principal ejercicio para el pecho, la flexión, los push-ups o lagartija, o sea, son los nombres que se pueden presentar. Entonces, la regresión y la progresión, ¿de acuerdo? Básicamente todos vamos a empezar con las regresiones. Empezar a hacer flexiones desde la parte básica, que es horizontal, con piernas estiradas, con brazos estirados, con control de abdomen, actualmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento adecuado de las fases sensibles del desarrollo dentro de la educación física por cuestiones escolares que nos aseguren que el joven ya trae este control. Entonces, lo ideal es siempre empezarlos a probar desde la regresión más básica, que es media flexión de brazos con rodillas en el piso. Esa sí o sí es la que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerla? Vamos a irlas mostrando, básicamente estas progresiones, ¿va? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a cómo vamos a acomodar nuestra espina, ¿sale? Si desde aquí, desde esta regresión, no enseñamos a cómo percibir la espina dorsal en el trabajo, ya se nos fregó el chico porque no lo vamos a hacer consciente. De hecho, como vamos a notar, no vamos a hacer mucho hincapié en trabajo de abdomen. ¿Por qué? Porque las mismas ejecuciones de la calistecnia trabajan el abdomen. Y dos, porque las ejecuciones calistécnicas del abdomen son las que ya todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe que hay que hacer crunch, todo el mundo sabe que hay que hacer planchas, todo el mundo sabe que hay que hacer elevaciones de rodilla. Entonces, esas son las clásicas. Pero no todos saben hacer con el propio peso corporal las demás implicaciones donde el core sí participa. Entonces, primero, hay que poner que el joven no esté ni con la espalda arqueada, ni con la flexión muy marcada, es decir, con una retroversión pélvica. ¿Cómo vamos a evitar esto? Vamos a pedirle al joven que el ombligo lo pegue a la columna e inmediatamente se alinee, ¿ok? Segundo, voy a trabajar con rodillas puestas y media flexión de brazos. Ojo, muchas personas cuando les dices haz flexión de brazos con rodillas al piso, te hacen esto. Y dejan la cadera arriba. No, es un desplazamiento simultáneo. Estoy aquí con las rodillas y bajo al frente y subo. ¿Cuánto voy a flexionar los brazos? Solo 90 grados. Aquí. ¿De acuerdo? Esta es la regresión primera, la más atrás. La domino. Puedo hacer 10, 12 repeticiones correctas. ¿De acuerdo? ¿Cómo va acompañada la respiración? Inhalo mientras bajo. Exhalo al subir. ¿Sale? Ya la domino. Ahora sí, bajo completo, todavía con rodillas flexionadas. Me coloco, flexiono y bajo y subo. Y bajo y subo.
inhalo, exhalo. ¿Vale? Si pueden ponerle una colchonetita a las rodillas, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que ya lo domino, ahora voy a hacer medias flexiones, pero ya con mis piernas estiradas. Separo mis piernas, me coloco y solo bajo. Mitad, subo, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer medias flexiones con piernas estiradas? Porque ahí yo voy a poder detectar como entrenador si la fuerza del core ya es la adecuada, ¿de acuerdo? Si la persona no tiene aún la suficiente fuerza, aunque esté haciendo medias flexiones, voy a ver luego cómo el abdomen, como se diría vulgarmente, se va a pandear, ¿sabes? Si se pandea, no tiene fuerza. Y por ende las demás ejecuciones van a estar mal. Y al final de las series y repeticiones, pues le va a doler la cintura, ¿de acuerdo? No va a sentir un trabajo más efectivo en el pectoral. Ahora, por eso es importante hacer media flexión con piernas estiradas. Ya domino mi media flexión con piernas estiradas. Pues ahora sí, ya puedo hacer mi flexión completa, ¿no? Aquí, mismo principio. Ancho de hombros, retraigo escápulas, meto abdomen, coloco manos, meto abdomen aquí, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. ¿Sale? O al tronco. Esa es la básica. Ahora, ¿qué prosigue? Flexión con brazos estrechos. Pero ojo, muchos con brazos estrechos hacen lo que le llaman el colocar en posición diamante las manos. Eso puede lesionar los codos porque no todos tienen ni la movilidad ni la flexibilidad. ¿Cómo podemos modificar esto? Con el simple hecho de que nuestro agarre, o más bien la amplitud de nuestra posición, esté al ancho de nuestras costillas y a la altura del pectoral, estaremos trabajando el pecho con más carga y a su vez los tríceps, ¿de acuerdo? Entonces no va a ser lo mismo estar a este ancho colocado que estar a este ancho colocado y bajar y subir, ¿vale? Esa es la primera progresión. Ahora, ¿por qué? Porque una vez que tengo fuerza aquí en este ancho y aquí en este ancho, puedo empezar a trabajar la transferencia, que es que yo esté aquí y que pueda hacer uno de un lado y otro del otro, cambiando lados, ¿vale? Obviamente hay una que está completamente estirada, pero esa ya es una progresión muy elevada. ¿Por qué? Porque antes de poder estirar completamente y casi inutilizar un brazo, hay que pasar a hacer lagartijas a desnivel, ya sea con una pelota o con un escalón, un par de libros, se colocan y hago planchas a desnivel. ¿Qué va a generar esto? Por ejemplo, el trabajo a desnivel va a hacer que mi cuerpo o el lado que está a desnivel mantenga un tiempo o una contracción mayor tiempo, como concéntrica. Cuando yo estiro y estoy a desnivel, uno de mis brazos, por más que quiera, no se va a estirar por completo. Entonces, está obligando a uno de los dos lados del pectoral a mantener la contracción de manera isométrica en la fase concéntrica y eso va a generar una sobrecarga de trabajo. Cuando cambie de brazo, voy a estirarlo completo, pero el otro brazo va a presentar el mismo problema. Entonces, ahí estoy generando también una tolerancia láctica por el trabajo isométrico de resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, después ya las manejas a un brazo o las hindús y las de judo. Aquí tenemos, por ejemplo, las progresiones que estábamos hablando. De la lagartija normal, ya viene lagartija con brazos cerrados, si se dan cuenta, no está haciendo el triángulo, no está haciendo el diamante, sino está, ¿qué? Al ancho de sus hombros o puede ser un poquito por dentro. ¿De acuerdo? Siguiente, a desnivel, subimos las piernas, ¿para qué? Para generar mayor carga. Luego, en la imagen de la derecha, tenemos las laterales, ¿vale?
Aquí tenemos abajo el ejemplo de cómo es a una mano. Ojo, a desnivel a una mano con balón, además del proceso concéntrico de la fase isométrica, del isometrismo dentro de la isometría dentro de la fase concéntrica, si es un balón, nos va a generar inestabilidad. Entonces estaremos obligando a que la articulación glenohumeral trabaje y que los músculos internos también generen actividad estabilizadora. Pero ojo, la parte de ejercicios a desnivel con balón, como se ve en la imagen, no se las recomiendo, ¿cómo se llama? No se las recomiendo cuando ya haya previo un trabajo de push-ups o lagartijas muy elevado. ¿Por qué? Porque si yo trabajo mi cuarto ejercicio, ¿no? Lagartijas a desnivel con balón, mi fatiga muscular ya es tal que corro mucho más riesgo de lesionarme, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a trabajar este tipo de desnivel con inestabilidad, lo que necesito hacer es justamente hacerlo al inicio de la sesión, ¿de acuerdo? Luego, cuando voy a hacer lagartija a un brazo, tenemos la imagen de la chica en medio. ¿Cuál es? Hacer la flexión del brazo con un apoyo del antebrazo para empezar a cargar más un lado que otro. Y lo que sigue de progresión es, pues ya hacerla a un brazo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, con 6 variantes tenemos para un buen rato, pero para un buen rato, ¿de acuerdo? Eso es para pecho. Ahora bien, me preguntan que si se puede hacer con Bosu, antes del balón el Bosu. Sí puede ser, pero del lado, o sea, el Bosu, acuérdense que es un lado plano y un lado esférico. La mano sobre el lado esférico y la base bien cimentada. No se le vaya a ocurrir ponerlo al revés, aunque sí se puede, poniendo la inestabilidad. Pero ojo, yo les recomiendo que la inestabilidad aparezca cuando ya se domine a la perfección la ejecución sin inestabilidad. Ejemplo, antes de hacer a desnivel con balón, lo hago a desnivel sobre un escalón, sobre un libro, sobre algo fijo. Ya que la domino, ahora sí, inestabilidad a desnivel, ¿de acuerdo? No la metan antes. ¿Por qué? Porque no estás acabando de desarrollar bien la fuerza cuando ya estás metiendo otro factor que es la inestabilidad. Entonces, cuando hagan sus ejercicios, cerciórense de que ya están dominando la técnica sin inestabilidad, y entonces la progresión del ejercicio sería agregar un punto de inestabilidad. Por ejemplo, si yo hago mi plancha o mis lagartijas a 2 manos, mis flexiones a 2 manos, y ya la domino, pues puedo meter el Bosu con el lado redondo hacia abajo y hacer lagartijas sobre el Bosu. Ya dominé la fase donde estoy bien plantado y ahora lo hago de manera inestable, ¿de acuerdo? No hagan la transición antes de que dominen bien la fase estable, ¿de acuerdo? Es una progresión, es una escalerita. Entonces, cuando ya llegamos a la inestabilidad, más un punto de apoyo, más, es porque ya dominamos muy bien los escalones iniciales. No quieran brincarse ese escalón porque si no se van a lesionar, ¿de acuerdo? Ok, piernas. ¿Cómo trabajamos las piernas? Son un grupo muscular que se requiere un trabajo adecuado, ¿de acuerdo? Se engloban en el trabajo porque se busca el equilibrio y la funcionalidad, ¿ok? Acuérdense lo que veíamos al inicio, no hay que seccionar demasiado el trabajo porque ese no es parte del enfoque de calistenia, ¿de acuerdo? Se trabaja no solamente el desarrollo de la fuerza muscular, sino el equilibrio, la flexibilidad, la agilidad, la coordinación. Entonces, a veces desdoblar o seccionar el cuerpo desde el punto de vista anatómico, analítico, de inserción y origen e inserción, nos genera más problemas en el desarrollo homogéneo de la coordinación, flexibilidad y movilidad. La calistecnia busca esto, entonces no hablamos de cuádriceps y de femorales y de isquios, no, sino de movimientos que trabajen en conjunto este grupo inferior que son las piernas. Entonces, fíjense bien, para hacer progresión y regresión de sentadillas, que es como el ejercicio madre, pues primero la regresión más básica es la sentadilla con agarre en suspensión. ¿Por qué?
porque es la única manera de que podemos quitarle peso al cuerpo para hacer el patrón de movilidad de la sentadilla. No hay otra forma, porque la sentadilla, entre comillas, es lo más básico, ¿de acuerdo? Si mi patrón de movilidad no está bien hecho, la sentadilla básica está mal hecha, la única manera en que lo voy a corregir es que haga una regresión, y la regresión más básica para empezar a corregirlo es la sentadilla con suspensión, con agarre, ¿de acuerdo? Como la tenemos aquí en la primera imagen de hasta arriba, esa es la primera regresión que hay que hacer. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si sigue siendo, sí tienen que ser los mismos por la mayoría, pero acuérdense que hay una prueba de movilidad de Gray Cook donde justamente se trabaja la sentadilla. Si desde la sentadilla tenemos esa parte de movilidad mal, vas en regresión para sentadilla en suspensión. No hay de otra. ¿Cuántas repeticiones en tren inferior? 15 o 20. Aquí no son 10. ¿Por qué? Porque el tren inferior es más resistente. ¿Por qué? Porque está diseñado para desplazarse. El ser humano está diseñado evolutivamente para desplazarse. Entonces, si tú te desplazas, pues obviamente las piernas tienen mayor resistencia. Por ende, para generar un cambio más marcado, vamos a tener que usar mayor cantidad de repeticiones en calistenia. Entonces, 15 o 20 repeticiones bien hechas, paso a la siguiente complejidad de ejecución. Ya hace sentadillas con agarre y suspensión. ¿Qué paso ahora? Pues a los sit-ups o los banquitos contra la pared, que es trabajo isométrico. Ahí voy a seguir trabajando mi sentadilla, ¿de acuerdo? O sea, estoy preparándome para hacer una sentadilla bien. Estamos hablando de una sentadilla bien sin peso, ¿de acuerdo? Es más, si no tienes estas bases bien desarrolladas, ni te animes a hacer sentadilla con barra, ni te metas a hacer press de pierna, sentadilla hack, porque solamente vas a darle en la torre al patrón de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hago primero esta regresión, la más básica, sentadilla, con suspensión. Segundo, sit-ups. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos, 40 segundos, más que suficiente. Cuando ya aguante 30, 40 segundos, siguiente progresión, sit-up a una pierna, me coloco en espaldas, me bajo y me quedo allá abajo con la pierna estirada. ¿Cuántos segundos? 15, 20 segundos por pierna. Lo logro soportar, ya es algo que me adecuó. Ahora sí, sentadilla normal. Ya puedo hacer mis sentadillas normales. ¿Cuántas? 15 o 20. Si yo hago mis sentadillas normales, ¿qué es lo que sigue? Pues la sentadilla sumo, ¿de acuerdo? Es la que voy a hacer. Ya domino la sentadilla sumo, ahora empiezo a trabajar la estabilidad. ¿Cómo? Pues haciendo zancadas o desplantes. ¿Cómo? Alternando. Doy un paso, zancada, regreso, un paso, zancada, regreso, en mi mismo lugar. Acuérdense, la calistenia busca trabajar la agilidad. Luego, sentadilla búlgara, como la tenemos a la derecha. Domino sentadilla búlgara. Pistol squat con banco, como la tenemos abajo. Ya la domino con banco, pistol squat. Esa es la progresión de la calistenia. Y no me van a decir que solamente usan cuádriceps en esa ejecución. Todos los músculos de la pierna se trabajan. No de manera tan dominante tal vez como el cuádriceps, pero todo se trabaja. ¿Cuántas repeticiones? 15 a 20. Solo cuando trabajamos en monopedestal, como búlgara, squat, pistol squat con asiento y pistol squat libre, ahí tu parámetro van a ser 10 repeticiones por pierna. O 12, no 15 o 20. 15 o 20 es en bipedestación, 10 o 12 es en monopedestación, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro porque si no nos vamos a dar en la torre. Con diversas aperturas, sentadillas o las posiciones de las puntas. Las diferencias en las sentadillas de las aperturas involucran solamente la redistribución de la carga en los músculos que se trabajan. Sí hay esa diferencia, pero ojo, las puntas no deben ser la guía del movimiento, porque tú tienes un ancho de cadera normal. Cuando abres las piernas en cierto ancho de cadera, las puntas se van alineando ligeramente hacia afuera de manera natural. Tú no lo forces, tú simplemente deja que por la misma apertura, como el fémur está fijo a un punto,
pues el fémur se va a ir abriendo poquito a poquito y las puntas te van a dar esa dirección. Entonces, sí puedes variar las aperturas, pero lo más significativo es sentadilla normal, ancho de hombros, tu ancho natural, sentadilla sumo y no es necesario más. Con eso es más que suficiente para trabajar. Igual las puntas, no te enfoques en las puntas, enfócate en global. Esa es como la parte importante, porque si no le das en la torre más a tus articulaciones. ¿Sale? Isquios o elevación de cadera. Esta es la más básica de femoral. Elevación de cadera en piso, todas las chicas lo han hecho. La progresión es elevación de cadera con las dos piernas en banco y luego elevación de cadera a una pierna en banco. ¿Y cuál es la progresión más elevada? Pues el curl femoral noruego. ¿Cuál es el curl femoral noruego? Ese no encontré esa imagen, pero cuando te pones de rodillas y te dejas caer y tus talones están atorados en una base, ahí trabajas de manera excéntrica los isquios. Esa es la progresión más avanzada para trabajar femoral. No hay otra, ¿de acuerdo? Con tu propio peso, pero esa es muy dura. Jamás brinques al femoral noruego si no has tenido un buen trabajo de elevaciones de cadera, ¿de acuerdo? Porque si no, te vas a lesionar. Ahora, ¿cómo vamos a dosificar el entrenamiento con estos ejercicios básicos? Primero, hay que entender que los principiantes se les debe trabajar por el número de ejecuciones, es decir, el número de repeticiones es lo más importante para nosotros en la calistecnia, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el rango de repeticiones? Vamos a manejar 3 a 6 repeticiones de 2 a 3 series para ejercicios complejos del tren superior. Ejemplo, todo lo que vimos, chin-ups, remos, lagartijas y medios pinos para hombro, lo vamos a trabajar en el rango de las 3 a 6 repeticiones en los principiantes. Recordemos lo que remarcaba Lee Proti de la Sierra High School. Se busca la ejecución técnica perfecta, no un gran volumen de repeticiones. Entonces, los principiantes tienen que ser capaces de hacer 3 o 6 repeticiones perfectas 2 o 3 veces, ¿de acuerdo? Para el tren superior y para el tren inferior, si vamos a manejar de 10 a 20 repeticiones, ¿cuántas veces a la semana? 2 a 3 veces por semana. No es necesario más. Con esto los principiantes van a tener un adecuado desarrollo muscular. Le vamos a dar tiempo a que articulaciones y tendones se adapten y se recuperen, pero sobre todo que el sistema nervioso central asimile el trabajo coordinativo que implica trabajar de manera calistécnica, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo puede ser este trabajo? En la calistecnia lo vamos a usar en el sentido de progresiones, ¿ok? Ahora, intermedios. ¿Cómo es la progresión de intermedios y cuánto tiempo van a estar en principiantes? Lo que les dije, cuando ya pueden hacer 6 repeticiones bien hechas, 2 a 3 series y no se fatigan, ya no es un reto físico para ellos, viene esta progresión. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? 4, 6 hasta 8 semanas, ¿de acuerdo? Depende de la persona. ¿Por qué? Porque aquí sí juega un papel importante tu peso corporal. Si eres una persona delgada, aunque no hayas hecho mucho esfuerzo, tu capacidad para cargar tu propio peso va a desarrollarse más rápido que alguien que es obeso o con sobrepeso y que tiene que mover esa masa con tu propio peso. Entonces, eso va a influir también en el tiempo en que vamos a pasar el estadio de principiante a intermedio, ¿de acuerdo? Intermedios. ¿Qué vamos a hacer con intermedios? Ya que manejamos 3 a 6, ahora los intermedios van a ser 8 a 10 repeticiones efectivas. Es decir, 8 dominadas, 8 lagartijas, 8 chin-ups, 8 medios pinos, ¿de acuerdo? U 8 pinos. ¿Y qué voy a hacer? 3 o 4 series. El tren inferior va a ser 15 a 25 repeticiones. ¿Y cuántas veces por semana? 3 a 4 veces por semana. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agarrar, por ejemplo, mi media lagartija, 3 a 6 repeticiones, y entonces lo voy a pasar a intermedio con media lagartija, 8 a 10 repeticiones. ¿Y cuando llevo avanzado? Con media lagartija, 10 a 12 repeticiones, 4 a 5 series. Ya logré eso, me regreso otra vez a principiante, pero ahora lo hago
con media lagartija completa o con lagartija normal, 3 a 6 repeticiones, luego 8 a 10, luego 10 a 12. Ya hizo lagartijas normales. ¿Cuál es la siguiente progresión? Lagartijas a desnivel, 10 arriba, 3 a 6 repeticiones, las domina, 8 a 10, las domina, 10 a 12. Entonces, si se dan cuenta, por cada ejercicio lo podemos pasar por principiante, intermedio y avanzado. Siguiente progresión, principiante, intermedio, avanzado. Siguiente progresión, principiante, intermedio, avanzado. Siguiente, así. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la densidad en función, o la progresión en función de qué? De las repeticiones y de la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, con todos los ejercicios que vimos ahorita, ¿cuántas veces no pasas el ciclo de principiante, intermedio, avanzado para pasarlo al siguiente? ¿Cuánto tiempo no estás en cada ejecución? O sea, esto te da para hacer 2 años, 3 años. O sea, es una buena cantidad de ejercicio para que haya una progresión sólida, que no se pierda. ¿De acuerdo? Ahora, otra forma de progresar, ¿cuándo va a ser? Cuando se pueda mantener el mismo rango de repeticiones, pero vamos a variar la cadencia de la ejecución. ¿Qué es esto? Que en lugar de hacer todo al tiempo de bajo en 1, sostengo 1, regreso en 1, o fase excéntrica 1, isométrica 1, concéntrica 1, voy a variar mis tiempos de ejecución. Fase excéntrica 2 segundos, 1, 2, 1 segundo en isometría, 1, 3 en concéntrica, 1, 2, 3. Ahí va una repetición, otra vez, 1, 2, sostengo 1, 1, 2, 3, ahí van 2. Y hago 6 repeticiones con esa cadencia. Cambio la cadencia, bajo en 3, 1, 2, 3, no haga pausas, luego en 4, 1, 2, 3, 4, no hago pausas, 1, 2, 3, luego 4, 1, 2, 3, 4. Esa es otra cadencia. Ustedes escogen la cadencia. Mientras la cadencia sea más grande, mayor va a ser el tiempo bajo tensión. Entonces, mayor tiempo bajo tensión es más estrés metabólico para el organismo. Por lo tanto, cadencias más grandes no se recomiendan en gente que no tenga una preparación de intermedia o avanzado, ¿de acuerdo? Las cadencias más simples son para principiantes. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí no es como en las pesas. Aquí es muy difícil mantener la isometría corporal general durante las ejecuciones. Entonces, las cadenas o las cadencias más sencillitas, las más rápidas, son para principiantes y las más lentas son para intermedios, ¿de acuerdo? O avanzados. Ahora, otro punto, no podemos progresar ni dosificar un aumento si la técnica de ejecución no es perfecta. Cuando la técnica de ejecución se pierde, esa repetición ya no cuenta y se detiene el ejercicio. Si él me dice, voy a hacer 8 y en la 7 se para, la 8 no cuenta y 7 es su parámetro. Hasta que llegue a 8, damos el siguiente paso. ¿Por qué? Porque se busca la perfección del movimiento. No hay que ser tan cuadrados, pero que todas las estructuras estabilizadoras y musculares estén al punto es lo más importante, ¿de acuerdo? Y lo más importante, las repeticiones que son deben ser perfectas porque no se progresa en número hasta completar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que dije ahorita, ¿sale? Entonces, hay que tener esto muy presente a la hora de dosificarlo. Nos vamos a enfocar en series, en repeticiones y en la frecuencia en días. ¿Hasta cuántos días puedes trabajar calistecnia a la semana? Pues si ya eres alguien avanzado o en general, 6 días a la semana. ¿Cómo puedes trabajar el cuerpo? Puede ser todo el cuerpo en un solo día, agarrando un ejercicio por cada grupo muscular, o puedes alternar entre el plano superior y el plano inferior. ¿Sale? No es más complejo que eso. ¿Debe ir complementado con alguna otra actividad física? De preferencia, sí, trabajo aeróbico, ya sea extensivo continuo o ya sea interválico si eres más avanzado o intensivo continuo, ¿de acuerdo? Es decir, carrera, no caminata. ¿De qué va a depender esto? De cuáles sean tus objetivos. Pero de entrada ya tenemos una buena base para poder empezar a trabajar la fuerza desde nuestro hogar, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengamos esto presente. ¿Por qué? Porque esto nos abre el panorama a que no dependemos de un gimnasio, no dependemos incluso del todo de ir a un parque. Desde nuestro hogar se pueden hacer varios ejercicios que van a favorecer el desarrollo de fuerza y el trabajo.
¿De acuerdo? Entonces, no sé si, hasta ahora tengamos otra duda. Déjenme ver. Chon, chon, chon. A ver. Dudas hasta acá. Dudas, comentarios, aclaraciones, antes de que nos vayamos. ¿No? Digo, estoy pendiente en el chat. Ok. Sale, entonces. Gracias por sus agradecimientos. Gracias, Grace. Cualquier cosa, pues ya tienen el correo, ya tienen el Facebook. Igual, aquí en Centro de Estudios del Deporte tenemos cursos, actualizaciones, talleres a los que pueden inscribirse, los tenemos de manera digital. Esperemos que a partir del siguiente semestre ya vuelvan a ser presenciales, pero pues no dejen de visitar la página de Centros de Estudios del Deporte y la Dirección General del Deporte para que nos acompañen en los talleres y cursos que nosotros tenemos aquí. Eso es muy importante, ya que podemos seguir desarrollando junto con ustedes este conocimiento, ¿no? Entonces, si no hay más información, le cedo la palabra a la directora de aquí del Centro de Estudios del Deporte, a la maestra Lilian. Y maestra, aquí acabando ya la ponencia, creo que tiene el micro apagado. ¿Ya me escuchan? Ya. De acuerdo. Pues muchas gracias, profesor Emanuel Novas. Gracias a todos los participantes a este ciclo de conferencias. La Dirección General del Deporte Universitario agradece su participación y también les recuerda que a los que estuvieron en todas las ponencias tenemos ya las asistencias registradas, les haremos llegar también vía al correo electrónico donde se registraron su constancia de participación. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro ciclo de conferencias. Hasta pronto. Hasta pronto.